Con respecto entonces a las distribuciones de proporciones, ¿no? Donde nos interesa calcular la probabilidad de que ocurra un fenómeno, siendo que he distribuido una cantidad enorme, prácticamente infinita de elementos en una cantidad de muestras de tamaño n mayúscula. Entonces, habíamos visto en la teoría que debemos nosotros, por tanto, ver la forma de hallar la probabilidad de que ocurra, ¿no? Una cierta fenomenología. Vamos a leer entonces un problema acá justamente relacionado a la monedita. Dice, encontrar la probabilidad de que en 120 lanzamientos de una moneda, inciso A, menos del 40% o más del 60% sean cara. Inciso B, 5/8, que es una proporción justamente, o más sean cara. Entonces, hay dos métodos y voy a explicarles uno que considero es el más simple, el más directo, el más sencillo, el más entendible, en otras palabras, para poder resolverles. De hecho, en el documento también está el segundo método, que lo pueden revisar después en la plataforma Moodle de la universidad. Pero voy a procurar yo explicar en qué consiste este primer método, ¿ya? Para eso vamos a ir a un documento en blanco y vamos a resolver el problema. Entonces, a ver, copiaré esto. Ya, voy a copiar esto nada más para sobre eso ir trabajando. A ver, ¿qué nos plantea el problema? Vamos a leer, por favor. Dice, ¿no? En el problemita, en el que nos estamos planteando el problema, nos plantea que debemos encontrar la probabilidad de que en 120 lanzamientos de una moneda, que vendría a ser como una especie de muestra, si consideramos que el evento es infinito, no tiene una población infinita, menos del 40 o más del 60%, dice, ¿no? Dice, cara. En el inciso B, obviamente, como hemos leído, dice que tendríamos que encontrar la probabilidad de que entonces sean caras también, pero un 5/8 que vendría a ser justamente la proporción de la que estamos hablando. Vamos a hacer por un método, les decía, considero relativamente sencillo para el caso que vamos a plantear, ¿no? Leeremos entonces la introducción simplemente y luego lo demás vamos a redactar. Dice, los 120 lanzamientos de los que habla el problema se consideran una muestra de la población infinita. Estamos asumiendo que este es un problema de población infinita. Y entonces, en esta población, la probabilidad de obtener cara es un medio, ¿no es cierto? Eso conocemos desde hace semanas o meses prácticamente, que si yo lanzo una moneda, la probabilidad de que me salga cara es un medio y la probabilidad de que me salga escudo o no me salga cara, que es lo mismo, también es un medio. Entonces, lo primero que voy a hacer es cuantificar estos dos valores en número de caras. Aquí dice 40% o más del 60%, menos del 40 o más del 60. Entonces, ¿cuánto será? Estamos hablando de proporciones de acá. ¿Cuánto será de 120 el 40%? Entonces, de 120 lanzamientos, ¿no es cierto? Lanzamientos, el 40% será. Entonces, me van a ayudar con sus calculadores, por favor. Se supone que tienen calculadora. Ya, multiplíquenmelo. 0,40 vamos a multiplicar por 120. 0,40 es el 40%. 0,40 por 120, si no me equivoco, es 48. Por favor, van a verificar. Sí, Liz, está bien. Ya. En otras palabras, quiere decir que me está pidiendo que calcule cuál es la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga menos de 48 caras? En otras palabras, menos de 48 caras. Ahora, de 120, otra vez seguimos con esa lógica. Estamos hablando, reitero, de proporciones. De 120 lanzamientos, aquí falta una S. El 60%, ¿cuánto es? Eso voy a sacar también para convertir el número de caras, ¿ya? Para nuestro problema, 60% será, hago lo mismo, multiplico 0,60 por 120, 72. 72 caras. Entonces, ahora el problema tiene ya otro cariz. ¿Por qué? Porque ahora ya puedo decir entonces que voy a determinar, vamos a determinar
la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que de 120 lanzamientos, ¿ve? 48 me salgan caras, pero menos de 48 salgan caras, o más de 72 salgan caras. Entonces aquí hemos transformado las proporciones, los porcentajes, en ya números concretos para nuestro problema. Ahora, como sabemos que desde el momento que hemos ingresado a la curva normal, a la binomial, etcétera, el lanzamiento de una moneda corresponde a un fenómeno que puede ser descrito por la curva normal y la binomial. Entonces voy a hallar ahora aquí la relación entre estos datos y estas dos distribuciones. Entonces, en la distribución o considerando, ¿no? Considerando la distribución normal y binomial a la vez, ya que ya hemos trabajado, sabemos, nosotros voy a insertar aquí las fórmulas que relacionan tanto la binomial como la normal. Sabemos nosotros que la media, voy a anotarla acá, mu, ¿no? La media de un determinado fenómeno, es igual a n, que es el número de elementos que estamos considerando dentro del experimento, n multiplicado por la probabilidad de que ocurra esto. Vamos a hallar este valor. N en este caso, la cantidad de lanzamientos que voy a tener como referencia es 120. Por la probabilidad de que salga cara en un lanzamiento, recordemos que eso indica la binomial, ¿no? Solamente considera el P como la probabilidad de que me salga cara en un lanzamiento, es un medio, o 0,5. Si multiplicamos, entonces aquí nos va a dar 60. La media, entonces, sí, 60, la media de 120 es la mitad, obvio, 60 caras tendría que salirme por lógica. Está correcto. Y vamos a hallar también la desviación típica, ¿no? Que ya conocemos, hay una formulita, raíz de n por p por q. Entonces voy a anotar, recordaremos también esta expresión. Ya voy a bajar un poquito. Ya, ahora sí. Y entonces decimos que sigma, que es la desviación típica, va a ser igual a la raíz cuadrada, recordaremos, ya recordemos, raíz cuadrada de n por p por q. Estamos utilizando entonces, estamos yendo por el lado de la binomial y la normal. N multiplicado por p multiplicado por q. Esto sería igual, entonces, anotamos acá, raíz cuadrada de n, ya sabemos, son 120 lanzamientos, por P es 0,5, la probabilidad de que me salga cara, y la probabilidad de que no ocurra eso es el otro 0,5. Sáquenmelo ese valor, por favor. Dice raíz de 120 por 0,5 por 0,5, creo que es la raíz de 30, 5.477 yo saco. ¿Está bien? Van a revisar, por favor. Sí, listo. 5.477. Van a verificar. Listo. Ahora, vamos a hallar entonces, como ya tenemos la media y la desviación típica, vamos a calcular probabilidad y sabemos que como la monedita, el lanzamiento de una moneda es una distribución continua, por tanto puede ser expresada con la curva normal. Entonces decimos, para cuando X, ¿no?, sea menor a 48 caras, porque eso dice el problema, ¿no? Menos del 40% que representa las 48 caras. Entonces, para X menor a 48 caras, le pondremos nomás caras. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a estandarizar la expresión con la fórmula de Z, porque voy a recurrir a la curva normal. Z, entonces, va a ser igual al coeficiente entre, recordaremos, X, que es el número que se asigna a la variable, menos la media, ¿no es cierto? La media, mu, en este caso, mu, dividido entre sigma, ¿no? Esa es la fórmula que manejamos desde hace semanas con la normal. Entonces, sigma, anoto y reemplazamos valores. Me van a ayudar con los calculadores. Solo que aquí hay algo que hay que considerar. Dice, leeremos bien, menos del 48 o más, dice. O sea que entre el 40%.
y más del 60 o más también del 60%. Entonces, para asegurarme que ingrese el 40%, o sea, que inclusive tome en cuenta 48, ¿se acuerdan de la palabra inclusive? La voy a incluir acá, inclusive, ya, para asegurarme que inclusive considere a 48 caras, ya, y tengamos un número menor, ¿no es cierto?, a 48 caras en nuestra probabilidad. Para asegurarme de eso, no voy a introducir aquí 48, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Entonces tendré que tomar un X de referencia que esté, digamos, asegurándome la posibilidad de que tengamos mm, ese valor inclusive. Entonces sería con 47.5. ¿Por qué? Porque una unidad antes de 48, ¿está bien? Una unidad antes de 48 es 47, ¿sí? O sea, 48 cars. Y una antes sería 47 cars. Y la mitad de esos dos, obviamente, vendría a ser 47,5. Con esto voy a asegurar que inclusive vamos a considerar al 48 como tal. Entonces, ese es el valor que debo reemplazar, ¿está bien? Porque si no, si coloco directo 48, es que estoy tomando de 48 para abajo, pero sin el 48, ¿se dan cuenta? Entonces, habría que asegurarnos de que ingrese ese valor inclusive. Entonces, me van a ayudar ahora acá con los cálculos. Vamos a introducir valores en esta expresión. Entonces, tendría una fracción. Arriba ya hemos explicado 47.5 menos la media hemos obtenido acá está 60 y sobre la desviación 5.470. Sáquenmelo ese valor, por favor. Menos 2.28. Ya, listo, gracias. Ya está. Y lo mismo para 60%, que sería 72. Voy a asegurarme de que se incluya al 72. Entre el 72 y el siguiente, que es 73, ¿no? 73 caras, 72 la que estamos considerando, la mitad sería 72,5. Entonces, para cuando X tome un valor mayor a, dice, ¿no? Mayor a 72, ¿sí? Entonces, vamos a anotar acá, caras, obviamente, caras. Tomamos entonces un X que incluya a este valor, en este caso 72,5. Bien, voy a copiar esta expresión para no redactar tanto, porque va a ser prácticamente un valor, el mismo valor positivo, creo que va a salir. Acá Sí. X, ¿sí? Sería 72,5. ¿Está bien? 72,5 menos 60 sobre este. Si no estoy mal, 2.28. ¿Está bien? Sí. Y ahora, ¿por qué yo sabía que iba a salir 2.28 y negativo 2.28? O sea, el mismo valor me refiero. Por el sencillo hecho de que si ustedes analizan aquí, el problema nos está planteando allá la probabilidad de que menos del 40 o más del 60% sean caras. Si consideramos dentro de un evento que la mitad de los resultados posibles son el 50%, ¿no es cierto? Y eso es la media, obviamente, 50%. Hay una diferencia de 10 unidades hacia arriba y hacia abajo. O sea, acá hay una diferencia de 10 hacia abajo y 10 hacia arriba con respecto a la media. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos valores en lo que es Z, ¿no? En lo que es Z también van a ser, digamos, equidistantes respecto a la media. Entonces, por esa razón, lógicamente, tiene que salirnos en este problema los valores de la variable estandarizada prácticamente simétricos, menos 2.28 negativo y el otro positivo. Entonces, en la gráfica de la curva normal, ahora vamos a graficar la gráfica de la curva normal. Sabemos que para eso vamos a utilizar el GeoGebra, puede ser también algún otro paquete, no hay problema. Entonces, aquí hay que entender una cosa además, ¿no? Regreso un poquito antes de ir a la gráfica. Dice que debemos tomar menos de 48 caras o más de 72, lo que equivale a estos dos valores.
Entonces, no voy a poder graficar ambas situaciones en un solo gráfico, porque aquí te está diciendo menos de, o sea, menor a negativo 2.28, sería hacia su izquierda. Y en el caso del otro, positivo 2.28, o sea, hacia su derecha, porque dice mayor a 72 caras. Entonces, eso significa que sería suficiente hallar uno de estos dos, ¿no? Una de estas dos áreas y multiplicar por 2. Voy a explicar acá en el gráfico. Por ejemplo, si tomo el caso en el que sea de 2.28 para adelante, estaríamos hablando de esta región. ¿Está bien? Mayor que, dice, ¿no? El 60%. Sabemos que el 60% aquí está representado con 2.28. Entonces, de acá hacia la derecha, obviamente, sería el área que estamos considerando. Pero si le pongo negativo, miren, menos 2.28 y hacia la izquierda, que dice menor al 40%, que es este valor, sale la misma gráfica, pero en el sentido contrario. Entonces, no puedo graficar en uno solo, ¿se dan cuenta? Entonces, suficiente es hallar una de las gráficas y multiplicar el área por 2. En este caso, obviamente, lo más fácil es tomar el sector positivo a la derecha de 2.28, que es esta región, tomar este valor, que sería su probabilidad, y como la misma va a ser acá, multiplicar por 2. Entonces, voy a hacer ese trabajo acá, ya voy a marcar esto, voy a copiar voy a imprimir la pantalla, mejor dicho. Ya, vamos a imprimir pantalla y vamos a copiar este resultado en nuestro documento y ya está. La gráfica ya la tengo, la probabilidad también, pero para la mitad del suceso, si ustedes analizan un poquito, ¿no? O sea, en otras palabras, estamos hallando solamente un área, me falta la otra, pero como es la misma, entonces es suficiente multiplicar por el doble, ¿no? Por 2. Listo. Bien, entonces hasta acá estaríamos incluyendo la gráfica. La estoy editando un poquito para tenerla un poco más visible. Ahí está. He hallado para 2.28 positivo. ¿Se dan cuenta? Para 2.28. ¿No? Para 2.28, enter. Y me sale 0.0113. ¿Listo? 0.0113. Como es este valor y el negativo menos 2.28 sería de este por acá hacia la izquierda, hacia el infinito, el área va a ser el mismo prácticamente. Entonces, la probabilidad buscada, ¿no ve? Será, ¿ya cuál? El área, el doble del área que hemos hallado. Esta, que es equivalente a la de la izquierda, que como les he demostrado, porque dice el problema menor al 40% o más del 60%. Esto es más del 60, toda esta porción es más del 60. Y menos del 40 sería en el sentido negativo. Entonces, sería simplemente, ¿no? La probabilidad, entonces anotamos de qué debe ocurrir menos del 40 o más del 60. Entonces, menos de menor al 40% o, dice, ¿no? O mayor al 60%, sean caras. Entonces, esto debe ser igual, ¿no? A 2 veces, como decía, el valor que me sale en, me lo van a calcular, por favor, en el GeoGebra. Y con esto hubiésemos terminado el primer inciso. 2 por 0.0113 sería, si no estoy mal, 0.0226. ¿Está bien? Revísenmelo, por favor. ¿Está correcto esto? ¿Está bien? Sí, dice. Ya. Entonces, esta es la solución del problema. Quiere decir, a ver, en concreto, que la probabilidad de que me salga más del 60% o menos del 40% caras en 120 lanzamientos va a ser de un 0,0226, que en números porcentuales sería 2.26%, si no estoy equivocado. Entonces es una probabilidad muy baja, ¿no? De que en 120 lanzamientos
más del 60% o menos del 40% sean caras. Es apenas del 2.26%. ¿Ya? Entonces, con esto hubiésemos resuelto el primer inciso, obviamente. ¿Ya? Y lo que hemos hecho para los que han llegado un poquito tarde es justamente primero transformar ese 40% y el 60% en cantidad de caras netas, digamos, para nuestro problema. Posteriormente hemos utilizado la relación de la binomial con la curva normal. Sabemos que la media es n por p y la desviación típica es raíz de n por p con respecto a la binomial. Entonces, n, 120 lanzamientos, 0,5 la probabilidad de que me salga cara en un lanzamiento. Q es la probabilidad de que no me salga cara, sería el otro 50%, 0,5. Entonces hemos hallado con eso la media y la desviación típica. Y luego ya hemos estandarizado estos dos valores, ¿no? 48 y 72. Entonces, si queremos determinar para un x menor a 48, me he asegurado que eso ocurra considerando un intervalo menor. ¿Por qué? Porque antes del 48 caras estaría 47. La mitad de 47 y 48 es 47,5. Para 72 caras, el siguiente es 73 caras, ¿no? 72 y luego 73. La mitad de 72 y 73, 72,5. Con estas holguras, con estas pequeñas holguras, estamos asegurándonos que estos valores van a considerarse como indica el problema. Entonces, hemos estandarizado, reemplazando en vez de la media, la desviación. Hemos hallado dos valores que son simétricos, ¿no? Con respecto al centro de la curva normal. Y suficiente hallar, les decía, el área para esta región, por ejemplo. Teniendo el área para esta región, entonces, ¿no es cierto? Yo me aseguro que vamos a tener más del 60% hacia la derecha. Y menos 2.28 que estaría por acá, menos del 40% o menos a 2.28 sería a su izquierda, pero el gráfico sería prácticamente el mismo. Entonces he hallado esta área que la ven acá y la he multiplicado por 2 porque equivale a la que estamos hablando del 40%. Multiplicando por 2, ¿no es cierto? Aquí hemos hecho ese trabajo. Entonces hallamos la probabilidad de que el evento se genere, se produzca. Hasta acá, antes de pasar al inciso B, por favor, porque nos falta el inciso B todavía. ¿Alguna pregunta sobre el inciso A? Hemos resuelto el primer inciso. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? Vamos a continuar. No hay consultas, por favor, hasta acá. Voy a utilizar tus datos en el otro inciso, ¿no? Los mismos ya no voy a volver a copiar, va a ser un poco más directo. Leeremos el inciso B que nos pide. En el inciso B nos piden, ¿no es cierto?, que el 5 octavos o más sean cara, dice. 5 octavos o más, ¿sí?, sean caras. Entonces, 5 octavos, dice acá, estoy considerando como una proporción, ¿no? ¿Cuánto será 5 octavos de 120? Es lo primero que tengo que hacer. Entonces digo, de 120, lanzamientos de una moneda, 5 octavos será. Entonces me van a ayudar con su calculador. Vamos a determinar cuánto representa, ¿no es cierto?, los 5 octavos de 140. Entonces tendríamos que anotar acá 5 octavos multiplicado por 5 octavos, multiplicado por 120. ¿Cuánto da, por favor? Si multiplicamos 5 octavos por 140. 75. 120, perdón. Ya, 75. Listo, 75 caras. Entonces, listo. Y vamos a seguir el mismo proceso. Ahora vamos a estandarizar este valor, pero considerando, ¿no es cierto?, una cierta holgura. Como dice, otra vez interpretamos. 5 octavos o más, dice, sean caras, entonces se supone que aquí entraría el 75 o más, está diciendo. ¿Me entienden? 75 o más sean caras, 75 más. ¿Cómo me aseguro que se considera 75 o más? Uno anterior es 74, entonces tendré que tomar para un X
que sería el promedio de esos dos valores que estoy considerando. 74,5 caras. ¿Por qué? Reitero, porque dice 5 octavos o más, o sea que 5 octavos tiene que estar dentro del intervalo. O más, entonces, para asegurarme que entre este 75, que es el equivalente a 5 octavos, tomo el promedio entre el 75 y el anterior, que es 74. El promedio es 74,5. Listo. Ahora estandarizamos. Voy a copiar esto. Ya van a entenderme un poquito para ganar el tiempo. Voy a copiar esto y simplemente voy a cambiar datos y ya está. X ahora entonces vale 74,5. Calcúlenmelo este valor, por favor. Menos la media, ya tenemos el 60 sobre la desviación. ¿Cuánto sale este valor, por favor? 2.65. Positivo, ¿no? Sí. 2.65. Listo, nos vamos al GeoGebra. Entonces, en la curva normal, puedo decir, y me voy aquí. Introducimos este valor. Como dice que debe ser 5 octavos o más, entonces estaríamos considerando a la derecha de 2.65, o sea, de 2.65 o más, ¿no? Entonces venimos a la gráfica, venimos con esta opción que nos marca las áreas hacia la derecha de un valor y introducimos, ¿cuánto era? 2.65. Listo, y colocamos ese valor entonces acá en el GeoGebra. 2.65, Enter, y nos sale 0.004. ¿Está bien? Voy a imprimir pantalla. Si imprimimos pantalla, llevo al Word y hemos obtenido ya la probabilidad de que eso ocurra. Es una probabilidad que baja. Vamos a analizar ahorita. Tengo este valor. Ahí está la curva, la gráfica. Lo bueno del Word es que nos permite, ¿no?, editar rápidamente estas imágenes. Bien, entonces respondemos y hemos terminado el ejercicio. Entonces digo la probabilidad de que, ¿no?, 5 octavos o más sean caras es, entonces, directamente el valor que nos marca el problema. En este caso, voy a anotar nomás la probabilidad de que 5 octavos o más sean caras será del 0,004, que equivale a, multiplicando por 100, 0,4%, si no estoy equivocado. Listo, que es una probabilidad bajísima. Ahora interpretaremos este resultado y con eso hemos terminado este primer ejercicio. ¿Cuál sería la interpretación? Que casi 0%, no es muy improbable que ocurra esto, o sea, 0,4% es muy bajo. Quiere decir que la probabilidad de que 75 o más sean caras es muy poco probable, ¿no? Apenas alcanza a un 0,4%. Vamos a comparar estos resultados con lo que les voy a subir a la plataforma. En el inciso A nos sale 0.0226. Veremos si hemos sacado ese resultado en nuestro caso, 0.0226. Está bien. En el inciso B nosotros hemos hallado 0.004. Veremos si eso está también correcto en el inciso B. Acá está el inciso B. Este es el inciso B. También está correcto. 0.004. Está correcto. Listo. Entonces está comprobado que hemos realizado un buen trabajo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Alguna pregunta antes de eso sobre el inciso B, por favor? Lo que hemos calculado es la probabilidad de que de 120 lanzamientos salgan 75 caras o más, ¿no? O más. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se ha entendido el problema? Este es un poco más sencillo que el anterior, ¿no? Porque había dos fases en el problema anterior de la gráfica. Bien, leeremos el último problema de esta parte, que es de distribuciones de proporción.
Leeremos acá, por favor. Problema, dice. Se encuentran que el 2% de las herramientas producidas por determinada máquina están defectuosas. ¿Ya? ¿Y cuál es la probabilidad de que un pedido de 400 de estas herramientas, 3% o más, o 2% o menos, resulten, dice, defectuosas? Entonces, podemos aplicar el mismo método que hemos utilizado ahora, solamente que acá, ¿no es cierto? También podemos incluir las fórmulas que nos da el textito, nuestro texto, y la teoría de distribuciones muestrales de proporciones para hallar la media, ¿ya? Y la desviación. Un poco recorriendo lo que es ya la teoría que les había leído al principio de esta clase, podemos encontrar esas dos fórmulas acá, fíjense. Cuando tenemos, dicen, una población infinita y quiero hallar la proporción de éxitos, ¿no? De un determinado fenómeno, entonces tenemos que la media es igual a P directamente y la desviación típica es igual a la raíz de P por Q por E. Puedo utilizar esas o también puedo utilizar el mismo método que estamos empleando acá, ¿ya? Que hemos utilizado. Como tenemos 400 herramientas, ¿no es cierto? Puedo hallar también con esto la media. ¿Está bien? Podemos hallar la media. Luego ver, dice 2%. Si 2% es la probabilidad de que estén correctamente elaboradas las, o perdón, 2% que está la proporción de herramientas defectuosas, ¿no es cierto? Defectuosas. El 98% equivaldría a herramientas que no tengan ningún defecto, que sean elaboradas correctamente. Entonces, de ahí vienen estos valores de P y Q, ¿no? P y Q 0,2, 0,998. N es el valor de las muestras que estamos, de la cantidad, perdón, de elementos de la muestra, que es 400. Y tenemos ya con eso la desviación típica. Y también tenemos lo que es ya la media poblacional. Pero en este caso, yo tal vez preferiría hacer por el método que acabamos de resolver, en el sentido de que no, también podemos utilizar esta. Esta es un poco más sencilla en mi criterio, ya la que hemos hecho. ¿Cuánto es el 2% de 400? 8. ¿Cuánto entonces va a ser la desviación? Raíz de n por p por q. Ya, entonces podemos hallar con esto la media de las herramientas defectuosas y estandarizar, se dan cuenta, estandarizar. Yo preferiría ir por ese lado, me parece mucho más simple ir por ese lado. Estas fórmulas también son válidas, pero es otro método, reitero. Este método en cierta manera es mucho más sencillo. Ya, voy a ir por ese lado si les parece. Entonces, a ver, copiaremos el problema. Pues está acá, solamente que ya está resuelto hasta cierta parte. Voy a copiar ya, van a por favor, entender lo que estoy haciendo. Este es el otro problema. El tiempo se nos está acabando. Si es que se corta, ya saben, vamos a volver con el mismo vínculo. Ya, hasta acá nomás voy a copiar. Ya, listo. Entonces, ahora vamos a resolver. Bien, entonces tenemos que hallar la media poblacional y otra muestral y la desviación típica, pero con la relación de la binomial y la curva normal. Ya, como tenemos un minuto, voy a anotar algunos datos simplemente, ¿ya? Primero, tengo 400 herramientas, este sería el número de tamaño de la muestra, n, ¿no? Y 2% que equivale al porcentaje, ¿no? Que es una proporción en esencia de que las herramientas sean defectuosas, entonces el 98% obviamente va a resultar que sean elaboradas correctamente. Entonces, del problema, a ver, anotaremos algunos datos mientras tenemos todavía tiempo. P minúscula es 2%, que equivale a 0,02. Y Q, entonces, Q minúscula va a ser igual a 98%, eso quiere decir que van a ser correctamente elaboradas, lo que equivale a 0,98. Este es P minúscula por si acaso.
Listo. Entonces, con estos valores ya podemos encarar el ejercicio. Por favor, vamos a volver después de la pausa que el Zoom nos va a marcar en estos segundos. Si les regresan, por favor,